Ella estaba junto a la ventana, con la espalda erguida contra el frío del vidrio, mirando cómo las luces de la ciudad se fragmentaban en cristales diminutos. La sala de la gala olía a perfume caro y a jazz suave. Las conversaciones eran un murmullo pulido que se derramaba sobre las mesas cubiertas de satén. Kyla Hart sostenía una copa que había perdido el sentido de alzar. La había aceptado porque Renata no le había dado opción. Había venido porque las amigas empujan, porque el vestido le quedaba bien y, sobre todo, porque quedarse en su apartamento, con la luz del refrigerador encendida y la caja de recetas de su madre encima de la mesa, le parecía demasiado definitivo. No esperaba ser el centro de nada. No esperaba que nadie inclinara la cabeza hacia ella, como si pudiera encajar en una fotografía que nadie le había tomado. Y sin embargo, entre pétalos de conversación y risas medidas, notó la figura que atravesó la sala como una sombra que sabía su propio peso. Wesley Grayson. Su entrada era la clase de escena que la prensa guardaba en su carpeta de retratos oficiales. Traje perfecto, un aire de control que no exigía permiso, una barba recortada que definía una mandíbula que en la televisión siempre parecía franca y calculada. Cuando se acercó, lo hizo con la cortesía de quien está acostumbrado a que las puertas se abran. Se detuvo frente a ella y, junto al murmullo de la orquesta, sus palabras apenas viajaron hasta sus oídos. «Finge ser mi esposa», dijo, como quien propone un arreglo de utilidad más que una osadía romántica. El susurro no tenía drama. No lo dijo con flores ni con la solemnidad de los guiones. Lo dijo como quien pide un favor urgente a alguien que no conoce. La intención de la frase era simple: atajar un rumor estúpido, calmar una socialite, presentar una imagen. Pero la construcción del mundo que esa pequeña orden llevaba dentro era inmensa. A su alrededor, la sala siguió girando en su propio compás. Los celulares, las copas, la escultura de hielo que reflejaba las luces en geometrías efímeras. Kyla lo escuchó, inclinada contra el vidrio, y algo en su cuerpo se acomodó. Quizá fue la costumbre de su voz, que había aprendido a ser rápida y clara para pedir lo que necesitaba. Quizá fue la rabia contenida de meses de entrevistas fallidas, de mensajes de rechazo que siempre empezaban con «apreciamos tu candidatura». O quizá fue simplemente el humor negro que la había salvado tantas veces. No tuvo miedo. Tendría dudas después. En ese momento, debía ser certera. Lo miró por unos segundos, y en su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa y una sonrisa que nadie esperaba. No dijo que sí en secreto. No se dejó convencer con pequeñas cortesías. Se apartó del vidrio con la misma naturalidad con que alguien que se sabe fuera de lugar decide ocuparlo con audacia. Alzó la voz lo suficiente para rozar la superficie del salón y que algunos turnaran la mirada hacia ellos. «Con gusto», dijo Kyla. «Pero no me gusta fingir sin contrato. Condiciones primero». Hubo un silencio que fue aplaudido por el sutil choque de cucharitas contra copas. Se escucharon risas contenidas de personas que atesoraban la oportunidad de un escándalo dignamente espolvoreado. La élite palideció en su propia servilleta, no por el sí, sino por la forma. Kyla no había aceptado en la penumbra. Había hecho de su aceptación una oferta pública. Esa fue la primera sorpresa que los observadores no habían previsto. Wesley la observó con una mezcla de diversión y cálculo. No esperaba resistencia, menos la de alguien que declaraba sus condiciones como si firmara un contrato comercial. Esa franqueza, observó, podría devolverle algo que ninguna de sus manos había recuperado en años: una historia con límites claros. Su sonrisa se estrechó en aprobación. Se apartaron a un costado, no por discreción sino por logística social. Había fotógrafos, había curiosidad, y todo debía permanecer dentro de los márgenes que garantizaban ambos mundos. Helen, la asistente de Wesley, con su poética eficiencia, apareció como si su sola presencia organizara el aire.
Ranata, a la que Kayla le había devuelto la mirada cuando la había arrastrado hasta allí, cruzó los brazos y aplaudió con la discreción de quien sabe que la vida necesita heroínas pequeñas. ¿Qué condiciones?, preguntó Wesley, en voz baja, pero sin afán de secretismo. Para él, las condiciones eran un trámite. Para Kayla, eran su garantía. Ella enumeró: autonomía para decir no. Una cláusula de salida si la situación le resultaba insostenible. Seguridad pública, porque Kayla no quería que su nombre quedara pegado a un chisme que la persiguiera. Una compensación justa mientras durara la farsa. Y muy importante, control sobre lo que dirían sobre ella. No soy un accesorio, agregó con una sonrisa que no perdía firmeza. Si me vas a usar para tapar algo, que al menos me pagues por mi tiempo. Wesley asintió. No porque la hubiera convencido, sino porque entendió que, para que la historia funcionara, necesitaba a alguien que no se conformara con obedecer. Aquella noche, la noticia que circuló por los mesas no fue solo el rumor detenido, sino la osadía de Kayla. Una mujer que aceptaba participar en la farsa, sí, pero a su manera. Ese gesto, sutil y firme, fue la pequeña grieta que dejó entrar la luz. Antes de que retrocedieran al murmullo, Kayla hizo una broma ligera sobre el atuendo. Solo exijo aprender a sostener una copa, sin que parezca que acabo de despertarme. Wesley sonrió de verdad, una sonrisa que no se medía para la prensa. Era privada, y por eso valiosa. Si esta historia te está atrapando, quédate, suscríbete y comparte para no perderte cómo sigue. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban, y la gala retomaba su ritmo de degustaciones y discursos aprendidos, Kayla llamó a Ranata fuera del salón. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar las ideas que habían comenzado a girar en su cabeza como platos mal equilibrados. Caminaron por el pasillo alfombrado con paso torpe de invitadas que aún inspeccionaban sus teléfonos para confirmar que nada se había perdido. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Ranata con la sinceridad que solo las amigas otorgan entre tacones. Kayla respiró. Pensó en el apartamento, en la cuenta del banco que no daba tregua, en Maureen, su madre, que llamaba desde la cocina con recetas que olían a hogar y a persistencia. Pensó en haber tenido que decir demasiadas veces: voy a encontrar algo, sin saber qué es lo que algo sería. Aquí había una posibilidad: dinero, techo temporal, algo que pudiera contar en entrevistas futuras, si las entrevistas llegaban. Pero también había otra cosa: una pequeña agencia, la de imponer condiciones. Lo haré con contrato, dijo finalmente. Y con salida. Si en cualquier momento me convierto en un adorno, me voy. Y no hablo solo de la prensa. Si lo que empieza como un arreglo se convierte en otra cosa que quiero evitar, me bajo. Ranata la miró como quien evalúa el precio de una moneda que parece demasiado brillante para ser real. Luego, sonrió. Tú siempre negocias hasta con la vida, murmuró, y eso fue una bendición. La mañana siguiente los encontró en un lobby que olía a limpieza profesional y café mal servido. Wesley había pedido la discreción de una pequeña suite en el hotel que usaba cuando no viajaba a su penthouse. Era neutral, con muebles impolutos, y una vista que mostraba la ciudad como un tablero de ajedrez. Allí, con un papelerío sencillo que Helen había traído y que parecía más teatral que legal, firmaron acuerdos sin abogados esa primera noche. No era para echar a perder la espontaneidad, pero sí para trazar límites. Kayla impuso su lista: cláusula de emergencia, acceso a sus pertenencias, y la responsabilidad de Wesley de cubrir cualquier gasto que pudiera surgir por la exposición pública. Wesley, que ya se movía en marcos de control, añadió que no habría falsas declaraciones oficiales que la comprometieran, que respetaría su tiempo y que cualquier presentación pública tendría una preparación previa. Acordaron que, por lo menos, aquello duraría 3 semanas, un tiempo finito que dejaba una puerta abierta. En los días que siguieron,
La farsa comenzó a organizarse como si fuera un ensayo teatral. Elina se transformó en una directora de escena, seleccionando trajes que hablaban de suavidad y discreción. Kayla, que hasta entonces había vivido con lo práctico, vaqueros, camisetas, la chaqueta de la madre que conservaba olor a hogar, aprendió a sostener vestidos que marcaban la cintura con sutileza y a caminar sin la sensación de que cada paso le exigía una explicación. Hubo sesiones de comportamiento en eventos, cómo saludar, cómo conversar con los donantes, cómo sonreír sin que el gesto pareciera fabricado. Las prácticas no estuvieron exentas de risas. En una de ellas, intentando cocinar en el pequeño apartamento de Wesley, Kayla quemó los huevos hasta que la cocina olió a derrota. Wesley, siempre atento a las formas, acudió con una toalla y con una expresión que mezclaba alivio y ternura. «Tenemos una crisis culinaria», dijo ella bromeando. «¿Eres el billonario que contrata chefs o el que aprende con tutoriales de internet?» Él se quedó observándola mientras abría la ventana para que el humo saliera. Por un momento la máscara de control desapareció. En su lugar, apareció un hombre que no era noticia sino un compañero frágil frente a un sartén. Fueron minutos sin cámaras, sin conversaciones medidas. Fue la posibilidad de banalidades, algo que Kayla valoraba como un tesoro. «No tengo paciencia para tutoriales», respondió Wesley. «Pero puedo comprar huevos que no se peguen». Rieron. El sonido fue auténtico, y en esa risa hubo un asentamiento que ninguna estrategia de relaciones públicas habría podido prever. Los encuentros públicos siguientes fueron una mezcla de improvisación y de encanto forjado. Kayla aprendió a leer las preguntas que no valían la pena responder. Wesley aprendió a permitir que ella fuera ella misma sin corregir cada gesto. En una cena de beneficencia con banquetes que parecían obras de arte, Kayla respondió a una columna entera sobre la filantropía diciendo, sin preámbulos, que a veces la gente solo necesitaba oportunidades y que las instituciones debían escucharlas más. Una periodista anotó la frase y la publicó con una fotografía en la que Kayla miraba a Wesley con la complicidad de una conspiradora. La élite murmuró, conspiraciones por supuesto, pero también algo diferente, simpatía. La microhistoria de una camarilla que solía relegar a quienes no pertenecían, la encontró encantadora por su sinceridad. Kayla no pretendía ser una oradora magnética. Simplemente contaba las pequeñas verdades de su vida, y en esos relatos había una humanidad instantánea poco frecuente en salones con catálogos de filantropía. Sin embargo, mientras la farsa funcionaba en la superficie, debajo, las corrientes empezaron a moverse. Mallory Vance, la socialité que había originado la necesidad de la farsa, observaba desde su pedestal invisible. Mallory tenía la habilidad de convertir un gesto en una guerra fría. Su sonrisa afilada y su risa medida eran suficientes para levantar sospechas y para enlodar reputaciones. No le gustaba que alguien tocara su territorio, menos que ese alguien lo hiciera con descaro. Colton Rains, por su parte, tenía intereses más pragmáticos. Un rival corporativo cuya ejecución de filtraciones y rumores era tan calculada como sus inversiones. Si Mallory quería herir, Colton buscaba beneficio, y entre ambos podían ensayar una jugada peligrosa. Una tarde, en la que Wesley debía dar un discurso discretamente programado para presentar una nueva iniciativa, Kayla lo acompañó al escenario improvisado. Fueron aplaudidos, fotografiados y analizados. Después, mientras los invitados se retiraban, Wesley recibió una llamada en la que su voz por primera vez ante sus ojos fue una herramienta más que una simple melodía controlada. Hablaron de asuntos financieros, de acuerdos que marcaban el pulso de sus empresas, de movimientos que no debían filtrarse. Kayla, sentada a su lado, escuchó fragmentos, cifras, plazos, nombres que no entendía. Fue durante una de esas llamadas que su mundo, el del acuerdo que había empezado como un contrato con límites,
se resquebrajó por primera vez con palabras que le sonaron como traición. Wesley, en voz baja pero clara, dijo: «Es temporal, es una transacción. Lo manejamos y listo». La frase fue como una gota que hace fisura en la superficie de un vaso. Kayla la escuchó, y por un segundo todo el ruido de los cubiertos y las conversaciones desapareció. No fue la palabra temporal la que la hirió, fue la manera en que la redujo a función, a herramienta para un fin empresarial. Ella había aceptado un acuerdo con condiciones, con la promesa de control. Escuchar que, en los márgenes de su intimidad, la definían así fue un golpe frío. Se levantó sin dramatismos y salió al pasillo con las manos vacías y el corazón apretado. Todo requería aclaración. Había sido usada. ¿Había sido solo un elemento de mitigación? Las preguntas se multiplicaron y, por primera vez desde que aceptó, Kayla titubeó sobre su decisión. En el reflejo de la ventana, la ciudad parecía indiferente, y eso la enfureció un poco más. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Colton sonreía con la presteza de quien guarda cartas debajo de la manga. Había conversaciones a sus espaldas, pequeñas filtraciones colocadas en sitios estratégicos, periodistas con taza de café y listas de contactos. Mallory, por su parte, no se detenía. Cada día acentuaba sus reuniones con la apariencia de la víctima ofendida, como si la provocación los hubiera hecho reaccionar por pura defensa de la etiqueta social. Elina habló con Kayla con franqueza aquella noche, en la cocina neutra de la suite. «No todo lo que se dice en una llamada define lo que eres», dijo, creyendo consolar. Kayla la miró, y por un momento, la dureza de su decisión volvió. «No es eso», respondió Kayla. «Me molesta que me cuenten como si fuera inventario. Si soy parte de esto, quiero que se me trate como persona, no como una ficha de tablero». Elina asintió, comprensiva. Por debajo de la eficiencia había una mujer que había visto transacciones emocionales a lo largo de su carrera, y entendía la delicadeza de los límites. Wesley, al notar su ausencia, intentó alcanzarla, pero Kayla necesitaba espacio. Y él, que había aprendido a medir los tiempos, también lo respetó. En el apartamento, las noches tenían un ritmo propio. Conversaciones que empezaban con banalidades y terminaban en confesiones. Silencios que no pedían intervenir y risas que reparaban. Kayla repetía historias de su madre, de la mujer que había trabajado turnos enteros para sostener una casa que, aunque modesta, siempre estaba llena de algo esencial: calor. Wesley compartía episodios de su infancia, en una casa llena de retratos fríos y expectativas enormes. Habló de la presión de ser perfecto, de sostener el nombre Grayson como si fuera un deber que asfixiaba. En esas charlas, sin cámaras ni panegíricos, se asomaron las grietas y la posibilidad de algo genuino, pero la sensación de traición latente no se disipó. Kayla empezó a medir sus respuestas, a observar su voluntad de permanecer. No quería ser la que se aferraba como si la farsa fuera su salvación, pero tampoco quería dejarse convertir en historia de prensa. En los días siguientes, la pareja continuó su actuación pública con profesionalismo. Hubo cenas, apariciones en eventos de recaudación y pequeños gestos. Una mano que se apoyaba en la espalda. Una broma sobre un vino que resultó ser demasiado dulce para los gustos de ambos. La prensa se alimentaba de esos detalles. Algunos los calificaban como la pareja más improbable y encantadora de la ciudad, otros como un montaje. Pero lo que realmente importaba era cómo se miraban entre sí en los momentos en los que nadie miraba, con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Esos instantes fueron la semilla de una complicidad que podría florecer o pudrirse, dependiendo de cómo se cuidara. Mientras las semanas avanzaban dentro del calendario acordado, Kayla tuvo que sostener una doble vida. Por un lado, la cotidiana de entrevistas y eventos. Por otro, la privada donde revisaba su currículum, contestaba ofertas y llamaba a viejos contactos. Empezó a enviar postulaciones para trabajos que le importaban,
no solo aquellos que solucionaban una emergencia. Quería construir un puente consistente hacia algo real. Wesley lo notó y lo celebró con pequeñas acciones, ayudándola a practicar una entrevista, dejándole libros sobre gestión de proyectos que él creía útiles, aunque fuera sin comprender del todo el valor que Kayla encontraba en cada palabra. Sin embargo, la sombra de Colton y Mallory no estaba lejos. Hubo susurros, menciones en redes sociales, y un post anónimo que insinuaba que la pareja era un instrumento de control de imagen. Kayla sintió el peso de la exposición como una presión en el pecho. Su vida empezaba a aparecer en titulares que no siempre le pertenecían. Fue entonces cuando acordaron buscar una salida estratégica a la narrativa. En lugar de negar todo, contarían una versión honesta, una que humanizara su historia y que, quizá, les devolvería el control. Para eso necesitaban a alguien con acceso y credibilidad, un periodista dispuesto a narrar la verdad sin escandalizar. Aquel plan quedaría para los días siguientes. Por ahora, quedaba el pulso de la noche y la certeza de que algunos gestos tenían consecuencias. Kayla sabía que su respuesta inicial, la que había sorprendido a la élite, la había convertido en una figura inesperada. Alguien que negociaba su lugar en una historia que no le pertenecía por completo. Sabía también que el acuerdo que había firmado no era una jaula automática. Tenía cláusulas, salidas, y una voluntad que se negaba a ser usada sin contrapartida. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Adentro, en una habitación donde la cama no estaba hecha y una caja de recetas reposaba sobre la mesita, Kayla respiró y se preguntó qué tanto estaba dispuesta a arriesgar. La respuesta no llegó como una revelación completa, sino como un murmullo que decía, hasta donde mis condiciones me lo permitan. En una oficina con paredes de cristal, Colton repasó su estrategia. Un rumor bien dosificado, pensó, podría lograr que las acciones de una de sus empresas subieran mientras una figura poderosa perdía imagen. Mallory, con su elegante desdén, ya había comenzado a sembrar comentarios en círculos selectos. La maquinaria se movía con precisión industrial, y, para cuando Kayla se dio cuenta, las primeras piezas empezaban a encajar en un patrón que no controlaba. Esa misma tarde, mientras preparaba el discurso para una cena benéfica que se celebraría en 2 días, Wesley encontró a Kayla en la cocina, practicando frente a un paquete de notas hechas a mano. La luz que entraba por la ventana bañaba la mesa, y por un instante, el mundo fue tan simple como el gesto de alguien que prepara palabras para ser escuchadas. «Escúchame», dijo él con la naturalidad de quien ahora se atreverse a pedir permiso. «Si algo te incomoda, lo paramos. Yo no quiero que te sientas explotada». Kayla lo miró. Fiel a su costumbre, no se dejó derretir por la preocupación bien intencionada. Sin embargo, había en sus ojos una fatiga que no podía ocultar. «No tengo intención de ser explotada», contestó con calma. «Tengo intención de ser escuchada y de negociar. Si esto sale mal, me voy. No porque sea débil, sino porque mi dignidad no se vende». Wesley asintió y le ofreció la única cosa que en su mundo parecía auténtica: un pacto renovado. Ella lo aceptó no como alguien que se somete, sino como alguien que toma su lugar en la escena con límites. No sabían aún que, en las sombras de una sala de redacción y en el despacho de un rival, una filtración se preparaba con la misma meticulosidad con que se arma una tormenta, y que las palabras dichas en voz baja, las que parecían administrativas, tendrían la capacidad de transformar el acuerdo en un problema personal. La frase que Kayla escuchó aquella noche en la llamada de Wesley ardía con la promesa de un conflicto. Transacción. Era una palabra que resonaba distinta en el mundo de los negocios que en el de los afectos. Ella se quedó con la palabra en la boca como si hubiera sido una piedra que no supiera dónde arrojar. Fue un aviso, y los avisos, en el mundo que compartían, rara vez eran simples. La palabra transacción pesó en la garganta de Kayla como una piedra en el zapato, incómoda, imprudente y obligatoria de mirar.
Salió a la noche con los tacones en la mano y la cabeza a punto de estallar. Caminó hasta un café que todavía servía pasteles y tenía asientos de cuero donde la gente leía sin prisa. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, pidió un té y dejó que las luces de la ciudad hicieran un fondo que no pudiera leer. No quería regresar al penthouse todavía. Necesitaba comprobar que su identidad no se disolvía en la culpa de una palabra. Ranata apareció con 2 cafés en las manos y una bolsa cuyo contenido prometía consuelo práctico. Una manta y el libro de recetas de Maureen, envuelto en una servilleta como si fuera un talismán. Se sentó frente a ella sin pedir explicaciones. «Dime que lo arreglaste», dijo Ranata con la voz de quien configura sus expectativas por pragmatismo. «No», respondió Kayla. «Lo escuché. Fue una frase y esa frase me dejó clara una cosa. No puedo ser útil si me definen como si fuera descartable». Ranata la miró, midiendo el efecto de la acción pública sobre su amiga. La vida de Kayla, hasta hacía poco, había sido un mosaico de trabajos cambiantes y entrevistas que terminaban en no esta vez. Por eso, más que la humillación, la que ardía era la injusticia. Su participación estaba clara, sus límites establecidos, y aún así, en la intimidad, la llamaban por su utilidad. «Tienes cláusulas», dijo Ranata. «No te lo olvides. Y si decide que no te quiere a su lado, lo dices y te vas. No más, por favor. Tú negocias». Kayla suspiró. Pensó en su madre, en la ciudad de su infancia donde la gente no aspiraba a ser fotografiada sino a sobrevivir. Pensó en Maureen amasando panes y diciendo que la dignidad, a veces, se mostraba en cosas pequeñas. No aceptar menos por necesidad. Abrió la bolsa que Ranata había traído. Dentro, una nota con tinta azul decía: «Recuerda, nadie cuenta tu historia mejor que tú». La sonrisa que le salió fue un acto de recarga. Volver al hotel fue como entrar en un set donde ya había aprendido su papel. Elina la recibió con una profesionalidad que casi rozaba la ternura. «Wesley está en la biblioteca», dijo. «Ha ido a leer informes, pero cuando te vio marcharte, bueno, quería hablar». Kayla se quedó un instante. Hablar con Wesley significaba confrontar lo que se había dicho, donde había sido ella misma la que lo había escuchado. No quería escena, tampoco necesitaba una disculpa forzada. Quería ver si la persona que a menudo hablaba en términos de activos tenía algo diferente que ofrecer cuando no había cámaras. Entró a la biblioteca y lo encontró inclinado sobre un dossier, con las manos juntas y la mirada concentrada en un mapa de números. Era un hombre hecho para ordenar el caos con una pluma, y sin embargo ahora parecía pequeño, concentrado en una mancha de tinta que no encontraba el modo de borrar. Cuando la vio, alzó la cabeza y su rostro mostró un desconcierto que apenas disimuló. «Kayla», dijo. «Me retiré de la llamada porque no quería que lo que dije se interpretara mal. No fue mi intención que te sintieras reducida». Ella lo miró y por primera vez buscó no la teatralidad de una disculpa, sino la prueba que demostrara un aprendizaje. «No necesito una disculpa del tipo correcto», dijo ella. «Necesito saber qué vas a hacer distinto. Si esto es temporal, quiero reglas claras. Si no lo es, quiero saberlo. Y si en algún momento siento que me convierto en un objeto para tu estrategia, me voy. No por drama, por dignidad». Wesley asintió con esa seriedad que tenía cuando alguien decía algo que no podía ser simple diplomacia. «Lo entiendo. Y no quiero que te sientas así. Propongo que reescribamos las reglas. Acceso a información completa sobre lo que te afecta públicamente. Participación en las decisiones de los eventos donde aparezcamos. Y si lo aceptas, comunicación transparente conmigo, siempre que lo necesites». Kayla lo consideró. Era, en buena medida, lo que ya habían acordado, pero decirlo otra vez, con calma y sin prensa alrededor, tenía otro peso. Aceptó, no por la necesidad de un hombre que corregía su vocabulario, sino porque su propia habilidad para negociar debía servirle también para escoger lo que quería. Los días siguientes fueron una mezcla de apariciones públicas y capítulos privados.
La prensa celebró los pequeños gestos, una sonrisa compartida, un abrazo casual, una cena de ensayo donde la conversación transcurrió sin sobresaltos. Pero el tablero que controlaba Colton y Mallory ya estaba en movimiento. Colton, con la paciencia de quien invierte en posibilidad, había situado pequeñas piezas, llamadas anónimas a un portal digital que buscaba notoriedad, un rumor que hablaba de pagos opacos y una foto borrada que debía aparecer de pronto como evidencia. Mallory, haciendo uso de su red social y de la maquinaria de joyas y quejas, empezó a promocionar la idea de que la ciudad había sido traicionada por una pretensión. La idea era sencilla pero letal en su zona. La élite debería proteger su código, y cualquier extraña que lo transgreda merecía la censura social. En su versión, Kayla no solo era una intrusa, sino una amenaza a la etiqueta. La filtración llegó en un martes gris. Un artículo en un portal de poco prestigio con titulares sensacionalistas y una foto recortada que no demostraba nada más que la intención de vender visitas. El texto insinuaba que Wesley había comprado la complicidad de una mujer con problemas económicos para limpiar su imagen. No incluía detalles ni pruebas, solo suposiciones y una voz que sabía explotar la rabia popular. Para cuando el artículo se viralizó, la pareja ya había hablado con un equipo legal que se movió con la prontitud y la precisión de quien sabe que en estas situaciones el daño no se arregla de un golpe. Abogados redactaron cartas, exigieron rectificaciones y pidieron el origen de las filtraciones. Pero el tiempo, como siempre, jugaba para quien tenía la paciencia de colocar bombas de ruido. Cada minuto en silencio era un minuto en que los juicios morales corrían libres. Wesley propuso la opción obvia, una negación, una declaración fría y profesional que desactivara el rumor. Kayla, con la experiencia de quien había aprendido a leer entre líneas, se negó. Sabía que una negación formal solo le daría terreno a la prensa que gustaba de lo obscuro. Lo que proponía era más arriesgado: contar la verdad, una verdad que no desmantelara su dignidad, sino que la humanizara. «Queremos contar la historia de lo que pasó», dijo Kayla mirando a Wesley. «No una nota legal, algo donde las personas puedan ver lo que somos cuando nadie está aplaudiendo. Las pequeñas torpezas, las charlas a medianoche, los huevos quemados en una cocina que no es perfecta. La gente no castiga lo auténtico, castiga la falsedad». La idea sorprendió a su equipo. En el mundo de las relaciones públicas, la honestidad radical era un acto de fe que pocos se permitían. Pero Wesley, que empezaba a comprender que la verdad podría funcionar no como una debilidad, sino como una forma de control, aceptó. Buscaron un aliado, alguien con credibilidad que entendiera cómo contar la versión humana, sin convertirla en espectáculo. La primera opción surgió como un puente improbable. David Chen, un editor que Kayla conocía a través de Chloe Chen, la amiga que le había ofrecido una puerta en el mundo mediático. Chloe, quien había observado la evolución de Kayla desde la distancia profesional y personal, movió hilos con delicadeza. David, estrella tranquila de una sala de redacción que valoraba la investigación y el matiz, aceptó escuchar. No era la primera vez que alguien pedía un favor periodístico, sí era la primera vez que le ofrecían una historia sobre la honestidad como alternativa a un escándalo. Quería una pieza que explicara por qué la gente se había encariñado con ellos, y sobre todo, que no fuera un panegírico. La reunión fue en un café con paredes de ladrillo, donde David recibía entrevistas de mejora de tono y piezas de investigación a partes iguales. Llegó con la libreta abierta y una mirada que no pedía concesiones. «No estoy interesado en limpiar reputaciones», dijo sin preámbulo. «Estoy interesado en contar cómo las personas se relacionan con la verdad. Si esto va a ser una nota, que sea una que provoque empatía, no lástima, e incluya pruebas. ¿Están dispuestos a ser sinceros? No perfectos, sino sinceros». Wesley asintió de inmediato. Kayla lo miró con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Aceptaron.
David pidió un tiempo y acceso, conversaciones privadas, la lista de eventos, entradas a correos que demostraran que la relación no era solo un montaje. Quería contexto, anécdotas y pruebas de lo cotidiano que hicieran dudar de la nota sensacionalista. Y les exigió honestidad sobre el papel que cada uno había tenido desde el principio. Hubo reticencia. Elina objetó que abrir correos y mensajes era un riesgo. Abogados advirtieron sobre posibles repercusiones. Pero David tomó la propuesta no como una carnicería, sino como una reconstrucción. No quería edulcorar, quería humanizar. Aceptaron. El proceso fue íntimo. Kayla contó su vida con la franqueza de quien ya había elegido no esconderse. La habitación con recetas de su madre, la fatiga del desempleo, las noches en que escribía cartas de presentación y no recibía respuesta. Wesley habló de la herencia de una familia que no daba afecto, de la soledad en salones donde la gente aplaudía rostros y no historias. Elina pidió que se añadieran testimonios que mostraran la normalidad de Kayla, su inteligencia y su voluntad. David tomó todo y construyó un relato que no buscaba excusar ni acusar, sino poner en primer plano la humanidad. Cuando la pieza se volvió a redactar, incluyó un párrafo que haría sonreír a quienes conocían a Kayla, un fragmento sobre cómo había quemado los huevos en la cocina y cómo Wesley había comprado una sartén nueva con la timidez de quien aprende. Era un detalle banal, sí, pero precisamente por eso fue clave. Demostró que aquello no era un arreglo perfecto, sino una vida con cagadas y aplausos, igual que la de cualquier lector. El día de la publicación, la redacción de David estuvo en silencio expectante. La pieza, publicada con un titular sobrio que prometía contexto, no tardó en circular. A diferencia del portal sensacionalista, esta nota incluía pruebas, mensajes, emails, el acuerdo con cláusulas, y testimonios de terceros que confirmaban que la relación había empezado por conveniencia, y que, por el camino, había conservado su humanidad. David terminó con una frase que cruzó la ciudad como una brisa clara. La verdad no es siempre bonita, pero desmonta la maquinaria de la mentira cuando se cuenta con afecto. La reacción fue más compleja de lo que nadie esperaba. Hubo quienes se sintieron traicionados por la idea de una farsa. Otros miraron con curiosidad esa mezcla de negocio y ternura. Lo más sorprendente fue la ola de apoyo. En redes sociales comenzaron a compartir fragmentos de la nota que hablaban de pequeños actos. Un té compartido a medianoche, la compra de una sartén, la clase de humildad que no se pretende. Los hashtags que surgieron fueron tímidos al principio y luego crecieron. Honestidad en vivo. Huevos quemados. No soy accesorio. En poco tiempo, la narrativa que se impuso fue la de la autenticidad como apellido. Mallory, que esperaba una humillación pública, se encontró con una corriente en su contra. Su discurso, que buscaba dibujar a Kayla como impostora, se volvió hueco cuando los detalles surgidos mostraron que Kayla no había escondido su pasado ni sus necesidades. Colton, por su parte, vio cómo su inversión en ruido no le daba el retorno esperado, y en su búsqueda por mantener relevancia, cometió un error. Una llamada filtrada mal registrada que lo exponía negociando el rumor por beneficios personales. Sus socios empezaron a cuestionar su ética. No hubo dramas legales instantáneos. No ocurren en horas. Pero sí un coste reputacional que lo dejó en una posición incómoda. Sus socios demandaron explicaciones y su correo fue objeto de consultas en juntas directivas. La ciudad, que siempre elige bandos por narrativas claras, inclinó la balanza hacia la compasión. Kayla leyó la ola de reacciones como quien toma nota. Había orgullo, sí, pero también cansancio. La exposición le traía trabajo, y eso era real. Ofertas para intervenciones en ONG, charlas y propuestas de trabajo que la invitaron a ser algo más que un rostro. Chloe, siempre hábil con su agenda, recibió una llamada de una directora de ONG que buscaba a alguien con experiencia de vida y autenticidad para dirigir un programa de inclusión laboral.
Fue un ofrecimiento que, para Kayla, no era solo un cheque. Era la posibilidad de transformar su experiencia en herramienta de cambio para otros. En paralelo, Wesley vivió un proceso interno. La publicación mostró algo que él llevaba años escondiendo. Cuando la verdad entra en la sala, los muros del control no funcionan igual. Comenzó a delegar funciones, a dejar que Elina presentara sus ideas sin intervención, a escuchar más que dictar. Entendió que si quería mantener a Kayla a su lado, debía dejar que la relación fuera una elección diaria y no un plan. Pidió disculpas públicamente sin teatralidad y, lo más importante, empezó a actuar. Delegó un cargo consultivo en una de sus empresas para enfocarse en la fundación que se dedicaba a oportunidades laborales, una decisión que en su mundo se pareció mucho a caminar hacia lo desconocido. La transición no fue perfecta. Hubo días en que viejos hábitos emergían, microcomentarios, la tentación de controlar entrevistas, el impulso de borrar lo que no pareciera elegante. Kayla no cedió a la tentación de convertir su perdón en una cláusula eterna. Le pidió acciones, no promesas. Y Wesley las hizo. No todas bonitas ni inmediatas, pero suficientes para mostrar voluntad. El tiempo permitió que la tensión se transformara en complicidad. Hubo escenas pequeñas y deliciosas. Cocinar juntos sin afanes, donde Wesley aprendía a no corregir sino a reírse cuando algo salía mal. Noches de lectura en la terraza donde discutían sobre libros que ninguno de los dos terminaba. Y mañanas en que Kayla le planteaba dilemas laborales, y él la escuchaba con la seriedad de quien entiende que el trabajo también puede contener alma. Esos instantes, visibles en fotografías no planificadas que los paparazzi a veces captaban, acompañaron la transformación. No hubo peldaños mágicos, hubo días y decisiones repetidas. La presión sobre Mallory escaló. Su imagen empezó a deteriorarse. Socios que antes la abrazaban suavemente se distanciaron. No porque la opinión pública la castigara con crueldad, sino porque su estrategia de victimizarse quedó deslavada ante la evidencia de la autenticidad. En una cena posterior, algunas anfitrionas empezaron a mirar a Mallory con distancia. No la expulsaron, pero sí la pusieron en un lugar menos central. Fue un procedimiento social de aislamiento, más letal para su fama que cualquier acusación directa. Colton, por su parte, fue llamado a conversaciones con inversores. Tenía que explicar sus tácticas y el retorno de sus inversiones en ruido. Su reputación corporativa sufrió. Tuvo que presentar disculpas internas y cerrar acuerdos que comprometían parte de sus estrategias de PR. Mientras el ruido amainaba, Kayla recibió la oferta formal de la ONG. Era una posición que le permitiría diseñar programas de inserción laboral y apoyar a mujeres que, como ella, necesitaban oportunidades. No era un puesto glamuroso, era un trabajo con días de papeleo, reuniones y frustraciones. Pero Kayla lo eligió por el sentido que contenía. Aceptó con la misma forma audaz en que había aceptado la farsa, con condiciones. Quería la autonomía para definir programas, presupuesto para iniciativas piloto y la posibilidad de seguir hablando. Fue un contrato que la sostuvo en su nueva narrativa. No más supervivencia, sino propósito. La decisión de Kayla y el cambio de Wesley culminaron en un momento que nadie había planeado formalmente. La posibilidad de un compromiso verdadero. No fue algo anunciado ni querido por los periodistas. Fue una consecuencia natural de dos personas que habían decidido definir su relación por lo que realmente importaba. Pero antes de llegar a eso, hubo una escena que cerró el círculo de la contranarrativa. Una conferencia de prensa organizada por David con una lógica distinta. En un salón con prensa, cámaras y gente común, Kayla tomó el micrófono. No leyó un comunicado elaborado por abogados. Habló de su experiencia con una mezcla de verdad y humor. No vine aquí a vender una historia, dijo. Vine a decir que las personas aceptamos arreglos por muchas razones. Necesidad, miedo, oportunidad. Pero también vinimos a decir que podemos elegir cómo contamos eso.
Puedo hablar de mis huevos quemados, y también de las horas que pasé armando CB. No son historias separadas, son la misma vida. La frase resonó. La prensa titubeó y, finalmente, eligió reproducir esa voz que no exigía castigos, sino comprensión. Las redes estallaron en comentarios que mezclaban cariño y crítica. Hubo quienes discutieron si la decisión de hacer pública la intimidad era un acto de coraje o exhibicionismo. Sin embargo, el resultado fue distinto al que Mallory esperaba. La ciudad, por un rato, cobró gusto por la versión humana. Con el paso de los meses, la ciudad observó cómo la farsa mutaba en algo más. Kayla desarrolló programas en la ONG que, si bien tardaron en mostrar impacto, empezaron a cambiar la vida de personas. Wesley, por su parte, fue soldando entre su agenda corporativa y un interés genuino por proyectos con implicación social. No había magia, había trabajo y pequeñas renuncias a la omnipotencia. Helena y Chloe consolidaron su círculo de apoyo, y con Renata, formaron una red que cuidaba tanto del éxito profesional como de la salud emocional del grupo. El último capítulo público antes del cierre fue, quizá, lo más íntimo. Una pequeña ceremonia donde no hubo alfombra roja ni fotógrafos contratados. Fue en el jardín de la casa de Maureen, con mesas largas de madera, luces colgadas y el olor fijo a pan recién hecho. La boda fue organizada con la sencillez que Kayla había decidido desde el principio. Comida que recordara la infancia, discursos que no pretendieran oratoria, y como detalle final, un desayuno de huevos quemados planificado por si acaso alguien sabía cocinar mal. Hubo risas cuando la sartén nueva se volvió a manchar. Hubo llanto lógico en la madre de Kayla, que abrazó a su hija con una mezcla de orgullo y alivio. Wesley, ante la mirada de quienes importaban, dijo más que promesas. Dijo acciones. Habló de una vida compartida que requería renuncias y celebración. Mallory no fue invitada. No hubo un acto de venganza, sino de coherencia. La lista fue pequeña y compuesta por quienes en verdad compartían afecto. Colton asistió a una junta de su empresa esa noche, en la que un director citó la mala praxis de manipulación, como parte de su reporte de ética. Fue una consecuencia profesional, no una humillación pública. Las instituciones empezaban a poner límites. La ceremonia terminó con una broma que se volvió remate popular. Cuando les preguntaron qué prometían, Wesley sostuvo la mano de Kayla, y con la misma mezcla de seriedad y humor que la había llevado a aceptar el acuerdo, dijo: «Prometo aprender a no quemar huevos a menos que sea por decisión artística. Y prometo regalarte, en caso de que lo pidas, una canasta de frutas anual». Kayla respondió sin dudar: «Y yo prometo enseñarte a hacer algo tan simple como un pan de pueblo. Si algún día quieres entender el mundo sin instrucciones, te invito a mi cocina». Rieron, y esa risa fue el último cuadro público de la historia que empezó con un susurro: «Finge ser mi esposa». La respuesta de Kayla, aceptar con condiciones, exponer su dignidad, usar la verdad como herramienta, no solo sorprendió a la élite, cambió la historia. Mostró que la agencia de una persona puede transformar un rumor en oportunidad, que la honestidad puede ser estrategia, y que el amor puede nacer de acuerdos prácticos si ambos lo eligen con voluntad. Meses después, en una entrevista sobre su trabajo en la ONG, Kayla dijo algo que muchos repitieron: «No se trata de fingir menos o más, se trata de elegir cómo nos presentamos al mundo, y luego trabajar para que esa presentación sea coherente con lo que hacemos». Wesley, estando a su lado, agregó: «Y se trata de aceptar que la vulnerabilidad no nos hace débiles, nos hace completos». La ciudad continuó girando, y la historia que una vez fue un rumor, se consolidó en relatos de transformación. No todo fue perfecto. Hubo arrepentimientos y días malos. No desaparecieron las voces críticas ni los ecos de aquel portal sensacionalista. Pero la pareja y la gente alrededor aprendieron algo que no se compra: la importancia de contar sus verdades, de cuidar la dignidad
y de construir a partir de acciones, no solo de palabras. Años después, Ranata recordaría aquella noche en la gala como el momento en que Kayla decidió no aceptar la oscuridad de la necesidad sin negociar su dignidad. Elina contaría cómo, en un almuerzo, Wesley le dejó manejar un proyecto sin interceder, y, en esa decisión, encontró la libertad. Chloe y David seguirían colaborando en piezas que buscan poner humanidad donde antes había ruido. En la última escena de la historia, que no necesita cámaras ni titulares, Kayla despierta una mañana y decide hacer pan. Wesley, todavía torpe en la cocina, está a su lado. Los huevos no se queman. Si acaso, la sartén aún tiene marcas de aquella primera compra, testigo de errores que se transformaron en ternura. Afuera, la ciudad aparece como siempre, impredecible, complicada, llena de historias que esperan ser contadas. Dentro, en una mesa con un libro de recetas y una libreta donde Kayla escribe nuevas ideas para la ONG, hay una sensación de pertenencia, no a la élite, sino al grupo humano que eligió sostenerlos. Si esta historia te tocó de alguna manera, cuéntame abajo. ¿Qué puntaje le das del 0 al 10? ¿Cuál escena te quedó más grabada? Me interesa saber si crees que la honestidad puede ser una estrategia.